Bueno, pues vamos a hablar de esta situación, vamos a conocer exactamente qué es lo que pasa. Lo vamos a hacer con Manuel Pérez, presidente de FAPA Rioja. Muy buenas noches, bienvenido. Y está con nosotros también María Jo Arpón, presidenta de ARNAC. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, decíais, poníais esa cifra de 7.500 alumnos con dificultades educativas aquí en La Rioja. Estamos ante una realidad mucho más grande de lo que percibimos realmente. Sí, habéis dado una cifra que es la primera vez que escucho que el Ministerio da una cifra oficial de alumnado con necesidad de apoyo educativo, que es un 15,8%. Se calcula, según los expertos, que personas adultas, niños y niñas con neurodivergencia son aproximadamente un 20% de la población, y nosotros, claro, haciendo esa extrapolación a la población escolar de La Rioja, pues calculamos que hay 7.500 niñas y niños con necesidades educativas de especial apoyo, como las que habéis relatado: TDAH, dislexia, discalculias, altas capacidades, autismo. También acoso escolar, personas que por desgracia sufren acoso escolar. Y pretendemos darle visibilidad a esta realidad. Bueno, contadnos un poco, os habéis unido distintas asociaciones, ¿no? En este caso está FAPA Rioja, ARNAC, la Asociación de Niños con Altas Capacidades, ¿no? Pero estáis más asociaciones dentro. ¿Cómo ha llegado esa conexión? ¿Qué problemas tenían los niños con altas capacidades? ¿Qué problemas había detectado FAPA Rioja? Si han sido las asociaciones las que se han puesto en contacto con vosotros, un poco cómo ha surgido esa sinergia entre todas las asociaciones. Cuenta Manuel. Sí, Manuel. Claro, porque la iniciativa... O que nos cuente ella su experiencia. Claro, por supuesto. La iniciativa partió de FAPA Rioja, pero como podía haber partido de cualquiera de las asociaciones. Pero efectivamente nos llegaban casos aislados, entre comillas, de familias que reclamaban una mayor atención, una mayor sensibilización, y veíamos que había un problema soterrado. Entonces tuvimos la iniciativa de hablar con la otra gran federación de familias que hay en La Rioja, que es la Federación de Familias de la Concertada, con CAPA, y nos fue muy fácil ponernos de acuerdo. Estoy muy contento de poder decir eso. Fue hace 18 meses, porque ha sido un proceso lento, de larga maduración, como los buenos vinos, se madura lentamente, pero a raíz de esa reunión que tuvimos FAPA y con CAPA, decidimos reunirnos con asociaciones como ARNAC, como TDAH, como dislexia, ACAE, y es por eso, fruto de esas reuniones que tuvimos individuales con cada asociación y luego colectivas con todas las asociaciones, ha sido esta reivindicación en forma de decálogo. ¿Y cómo fue esa llamada que hicieron? ¿Visteis que sí, que hacía falta esa unión? Porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos algún ejemplo, ¿no? Los niños de alta capacidades, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los niños de altas capacidades... ¿Por qué decimos, no? Estamos hablando de dificultades, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Académicamente tienen un ritmo de aprendizaje distinto. ¿Qué ocurre? Por ponerlo muy fácil, si el profesor necesita repetir una idea, una explicación 3 veces, es probable que el niño de altas capacidades lo entienda y lo asimile en la primera o en la segunda. Si esa explicación se repite en el tiempo, ¿qué ocurre? Pues algún niño es capaz de permanecer y oír repetir la explicación, pero otros niños, pues a la segunda o a la tercera vez, protestan y entonces a veces cambian el ritmo de la clase o empiezan a dar guerra o así. ¿Qué puede suceder también? Que ese niño desconecte. Es decir, esto ya no me interesa y desconecto. Y el niño está en su sitio, pero ¿qué ocurre? Que hay veces que esa desconexión deja esa explicación y deja la siguiente. Por simplificarlo mucho, a veces no quieren repetir, se sienten diferentes en la clase, esa diferencia a veces es percibida por los profesores y no abordada, y a veces también es percibida por el resto de los compañeros y se produce a veces casos de acoso o casos de ridiculización, y entonces el niño
siente que el colegio no es un sitio amable o un sitio feliz para ir, y empiezan a haber problemas de conducta, problemas que a veces son visibles y el profesor puede llamar a los padres y decir tengo un problema con vuestro hijo, o a veces son invisibles y el niño se ha desmotivado, genera a veces hasta problemas de rechazo, somatiza situaciones, entonces empieza una espiral que puede... Esto es en el peor de los casos, ¿eh? Hay niños que perfectamente se adaptan y ya está, pero en general se está produciendo ese problema. ¿Cómo se adapta entonces el sistema educativo? ¿Qué es lo que habéis visto? No sé exactamente en ese decálogo qué normas habéis puesto, qué pautas a seguir, pero el sistema educativo, ¿cómo responde a estos niños o qué hace falta? ¿Qué deficiencias habéis encontrado? Claro, pues es que esto ha sido común a todas las asociaciones en todas las reuniones que teníamos. En la primera, la falta de visibilidad. Se trata como problemas casi individuales de cada niño o niña, lo que es de verdad un problema colectivo, que es la neurodivergencia en sus distintas manifestaciones. Y luego sí hemos visto que hay una falta de formación y de sensibilización. O sea que precisamente dada esa falta de visibilidad, esos 7.500 niños y niñas escondidos que hay, pues hace que haya una falta de sensibilidad a que realmente tiene un problema. Yo suelo poner el ejemplo conmigo mismo. Yo soy una persona miope. Un cartel que está ahí no lo podría leer sin gafas. Ningún profesor a lo largo de mi vida de infantil me decía quítate las gafas y esfuérzate por leerlo. Pero a estos niños y niñas, altas capacidades de dislexia, normalmente hay una comunidad en la misma persona de varias neurodivergencias. Le están diciendo que sin esas gafas, que es el apoyo y la comprensión, la visibilidad y en algún caso pues también ayuda farmacéutica cuando es necesario, pues se le está diciendo que sin esas gafas se adapte al modelo que existe ya. Cuando creemos, y es una cosa común a todas las asociaciones, la reivindicación es el modelo también tiene que dar cabida, porque no podemos dejar a nadie atrás. El modelo tiene que adaptarse también a estos 7.500, que no son uno ni dos, son 7.500 calculamos. ¿Qué puede haber? ¿Dónde está el fallo? ¿En el diagnóstico, a lo mejor, de detectarlo tempranamente? ¿Cuál sería el fallo? Pues nosotros siempre hemos preferido, porque y yo creo que Manuel coincidirá conmigo, a veces la identificación se produce cuando ya hay un problema. Hay un problema de rendimiento, hay un problema de conducta, hay un problema. Eso significa atacar el problema de manera reactiva, es decir, tengo un problema e intento solucionarlo. ¿A nosotros qué nos gustaría? Bueno, cuando se intenta solucionar, que hay veces que tampoco. ¿Qué nos gustaría? Un abordaje desde atrás, es decir, voy a identificar los diferentes problemas que puede haber en un niño y ojalá que no tenga ninguna neurodivergencia, voy a identificar cuáles son y voy a tratar de darle a ese niño el ritmo de aprendizaje que le corresponde o las ayudas que le corresponden, lo que sea, para que esté cómodo y para que siga el rendimiento escolar. Eso no sucede, es decir, sentimos que siempre vamos a remolque de la situación y no atacamos desde el principio, y eso es algo que nos gustaría. Y a veces es peor, el niño está identificado, pero hay cosas, a veces te dicen, bueno, es que claro, tendremos que ayudar a los que no llegan. Bueno, en el caso de altas capacidades, y mi hijo, ¿por qué no llega o por qué no le ayudamos y por qué no le adaptamos? O cosas como el autismo, y que el niño socialice, o que el niño de trastorno de atención, y que el niño aprenda a estarse quieto, o al niño pues que se concentre. Por favor, hay que tener la capacidad de decir, oye, vamos a integrar a esos niños, identificar, intervenir, y lo que decía Manuel, qué importante, la sensibilización, porque no solamente de los profesores, sino también del colegio, porque cuando eso esté interiorizado, los niños también tratarán a los niños con dislexia, con altas capacidades o con trastorno, como si no ocurriera nada, como si llevaran gafas, o es decir, vamos a hacer normales las cosas.
Y la palabra normal ahora, si estuviera con alguno de la asociación, me daría, no se dice, la palabra normal no se dice. No, hemos entendido. Pero es lo que nos gustaría y a veces se pierden oportunidades. Le venía comentando a Manuel el programa NERES que se ha intentado implantar en La Rioja como una experiencia positiva. Hemos perdido esa oportunidad. El programa identificaba, el programa intervenía y la mayor parte de los colegios de La Rioja han dicho que no. Entonces la verdad es que nos ha creado una frustración muy grande. Pero han dicho que no por alguna razón, porque no hay personal, porque ¿cuál sería el motivo, no? Eso lo desconocemos porque precisamente el programa lo que venía era a dar personal, sobre todo para esta pata que ha dicho Mariajo, que es la identificación. Porque el problema que tenemos es que de ese 20% hay muy pocas niñas y niños que están identificadas como tal. Y el primer paso es la identificación. Este programa venía a dar respuesta a eso. Y es verdad que hay un montón de colegios que no se han introducido en el programa, con lo cual creemos que se está perdiendo, que se ha perdido ya, porque el programa ya acaba este año. Esa oportunidad de identificar a más niños y niñas que podrían tener ya su propio tratamiento y seguimiento. ¿Pero tenemos algún colegio que sí, que está funcionando? Sí. Sobre todo que muchas familias nos han transmitido que no han tenido la oportunidad, porque este programa lo primero que pedía es autorización a los padres para identificar y autorización a los padres para intervenir. Es decir, en ningún caso se hacía algo contra la voluntad de los padres, pero es que muchos padres ni lo han conocido. Sí, no se presentó a la familia en primer lugar, se presentó a los colegios y ahí hubo un freno. En la mayor parte de los... Decidía si... Era un programa para quinto de primaria y el centro educativo era el que decidía en primer lugar, luego ya la familia. Pero no se nos presentó primero a las familias. Bueno, habrá que preguntar entonces por ello. Nos tenemos que despedir, pero bueno, ¿qué mensaje se quiere dar con este decálogo a las administraciones educativas y de ese decálogo, si hubiese que poner 3 ahora en marcha ahora mismo, ¿cuál se escoge? Pues a ver, gracias por la pregunta, porque es muy interesante. Yo creo que una muy importante que nos han transmitido todas las asociaciones, ha sido la escasez de las ayudas. Todas estas asociaciones tienen hijos e hijas que necesitan un apoyo extraescolar. Hablamos desde apoyo pedagógico, curricular, psicológico, porque no quieren dejarlo atrás. Bueno, y el que no tiene esa posibilidad se queda atrás. Entonces hay muy pocas ayudas, son estatales, son escasas, están ahora convocadas las ayudas estatales y no tenemos ayuda autonómica. Se reclama que la comunidad autónoma, la Consejería de Educación, pues ayude a estas familias. Esa sería la primera. Sí, hay que ir a los materiales, las condiciones materiales de la vida, es que sin ellas no podemos seguir. Luego, por supuesto, los protocolos, hay que tener instalado el protocolo de prevención y de identificación, porque como ha dicho María José, suelen ser protocolos reactivos, antes ya cuando ya hay un problema de conducta o de rendimiento. Antes, un programa NERES, pero instaurado en el tiempo. Y luego la coordinación, porque por ejemplo el programa NERES era un programa de salud y también un programa de educación, pues coordinación entre los servicios de salud, porque muchas de estas trastornos de neurodivergencia son diagnosticados por los servicios de salud. Pues bueno, el gabinete psicológico privado, el servicio de salud y el colegio, Consejería de Educación y la familia tienen que estar coordinados, hacen falta protocolos de coordinación. Bueno, pues se nos ha quedado corta la conversación, ¿eh? Sí. Podemos estar hablando aquí muchísimo más tiempo, así que os voy a invitar otro día. Muchas gracias por dar visibilidad a este tema. Estamos encantados. Hablando de ello, otro día en la mesa, que tenemos más tiempo para debatir. Encantado. Os invito a las asociaciones, a las asociaciones que quieran venir y hablamos de esos problemas. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena pues por eso, por dejarlo escrito, ¿no? Cuáles son la problemática del día a día de todos esos padres, ¿no? De todas esas familias. Gracias a los dos. Buenas noches. A vosotros por la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos en unos minutos con la tertulia. Hasta ahora.